Muy buenos días, hermanos. Espero que me puedan escuchar bien. Es un gusto saludarles por este medio y extrañando estar ahí físicamente con todos ustedes, pero espero que por medio de la palabra de Dios esta mañana podamos encontrar un poco de ánimo y esperanza en estos tiempos que parecen que está, la cuarentena al menos llegando cerca de su fin. Parece faltar como un mes por ahí, pero hasta que esté terminado, esperemos que la palabra de Dios nos siga pudiendo alimentar y también animarnos y consolarnos en estos tiempos. Tal vez antes de empezar pueden ir abriendo sus Biblias al libro de los Hechos, su capítulo 1, pero antes de empezar vamos a abrir en oración, pedirle la ayuda al Señor esta mañana. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por una nueva semana en donde podemos empezar viendo y aprendiendo más de tu Hijo, el Señor Jesucristo, apreciando más su poder, su carácter, su persona y poder encontrar consuelo y ánimo en Él en esta mañana. Padre, ayúdanos a abrir tu palabra, a entenderla, a meditar en ella, a ser animados y consolados por ella, Padre, y más que todo, ayúdanos a apreciar más a tu Hijo, el Señor Jesucristo, esta mañana. Padre, pedimos bendición sobre cada persona escuchando, sea en el momento, sea en el futuro, Padre, viendo este video. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hechos, su capítulo 1. Quiero hacer una pequeña lectura desde su versículo 9 al 11 y luego vamos a pasar a Mateo. Dice Hechos 1, 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mateo, su capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estaba apreciando estos pasajes del mismo escenario. Es cuando Jesús está en el monte y está preparándose para ascender al cielo. Y en Hechos, su capítulo 1, vemos unas cosas, y también en Mateo, 3 cosas quiero ver hoy principalmente, que noté en estos pasajes y enfoqué el pequeño devocional esta mañana en estas 3 cosas. Primeramente, en Hechos, su capítulo 1, vemos varias menciones de los ojos y de la mirada de los discípulos y de los seguidores de Jesús. Dice en su versículo 9, las nubes que le ocultó de sus ojos, o ocultó a Jesús de los ojos de sus discípulos. Dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Y los ángeles luego le dicen a los varones, dice, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Notamos una cosa, que los discípulos de Jesús tenían su mirada puesta en Jesús. Y estoy seguro que desde el día que primeramente el Señor Jesucristo se mostró a ellos después de haber resucitado, me imagino que los ojos de sus discípulos no se desviaban de Jesús. Me imagino el asombro que había en la cara de sus discípulos de ver a su Señor resucitado. Jesús, que lo habían visto la última vez que lo vieron, fue crucificado, fue colgando sobre una cruz. Algunos tal vez lo vieron sepultado, pero la última vez que habían visto, antes de que la primera vez que Jesús se había mostrado a ellos resucitado,
fue sepultado en esa tumba. Y luego llega el Señor Jesús, ya 3 días después resucitado, vivo, en su mismo cuerpo, pero vivo. Y mostrándose a ellos, me imagino que los discípulos, sus seguidores, no podían quitar sus ojos, no podían quitar su mirada de él. Mientras estaban en aquel aposento alto, comiendo con ellos, seguramente a ellos se les quitó toda el hambre a ver el asombro de que Jesucristo estaba vivo y estaba con ellos, la mirada puesta en Jesús. Luego veo las palabras de los ángeles otra vez. Dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice luego: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús. Y el segundo punto que quiero ver hoy es la inmutabilidad del Señor Jesucristo. En otras palabras, el hecho de que nuestro Señor, nuestro Salvador, no cambia. Nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y el mismo Señor Jesús volverá en el mismo cuerpo por nosotros para llevarnos con Él al cielo, el inmutable Señor Jesús. Luego, por el tercer punto que quiero ver, noté al final de Mateo, su capítulo 28, una promesa que hace. Quiero ver algo de las promesas del Señor, pero la promesa que hace el Señor Jesús aquí es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Entonces podemos ver un poco también más adelante sobre las promesas del Señor Jesús. Entonces, teniendo la mirada puesta en el inmutable Señor Jesús y sus promesas fieles, es el título completo de lo que quiero hablar esta mañana. Pero vamos a empezar con la mirada puesta en el Señor Jesús. Son tiempos difíciles a veces, bueno, para muchos en estos últimos meses. Muchos han perdido sus trabajos, muchos han tenido que depender de otros para poder sobrevivir, sabiendo que últimamente dependemos totalmente del Señor. Él es el que provee por todos los medios. Pero teniendo la mirada puesta en Jesús, pensé un poco en Job, quien en los tiempos más difíciles de su vida, él pudo mantener siempre la mirada para arriba, siempre la mirada puesta, aunque había perdido todo, había perdido sus hijos, había perdido su tierra, sus siervos, y hasta su esposa lo dejó por abandonado. Pero él siempre mantuvo su mirada en el Señor, siempre mantuvo su mirada en su Dios, y pudo ser consolado de esa manera, pudo recobrar fuerzas y pudo recibir una respuesta, aunque tal vez no pudo entender completamente al final por qué Dios estaba permitiendo lo que sucedió. Pero él pudo tener la confianza en el Señor de que todo era para un propósito más grande y que el Señor estaba en control completo. Entonces quiero ver primero, cuando estamos poniendo la mirada, quiero ver 3 puntos teniendo nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Quiero tener nuestra mirada hacia atrás, nuestra mirada en el presente y nuestra mirada hacia adelante en el futuro. Pero primero nuestra mirada hacia atrás, mirando hacia atrás. Y quiero que leamos una parte del Salmo 77. Salmo 77, su versículo 1. Salmo 77, desde su versículo 1, dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años
de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que hiciste notorio, en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Vemos el salmista aquí, empieza desde un corazón contrito, un corazón roto. El salmista empieza casi por decir quejándose. Dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Hace la pregunta en sus versículos 7 al 9, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Yo no sé cuál ha sido el llamado de su corazón a Dios en estos últimos meses, pero tal vez ha habido algunas horas durante esos meses, tal vez hasta días o semanas, en que su corazón ha clamado a Dios preguntando, ¿dónde está, Señor, tu gracia? ¿Dónde está, Señor, tu misericordia? ¿Nos has abandonado, Señor, en estos tiempos? Pero veamos la respuesta a sí mismo del salmista que pasa en el versículo 10. Hay un arrepentimiento en su mente, un cambio completo de mente. Y dice, enfermedad mía es esta. Estas cosas que he clamado, estas cosas que he pensado son enfermedad. Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Al su corazón está roto clamando por la misericordia de Dios, su respuesta, tal vez dada por el Espíritu, no sé, es recordaré, me acordaré y traeré a la memoria las obras de Jehová. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Vemos un cambio de mente completo del salmista. El momento que él pudo mirar hacia atrás y acordarse de las obras tan grandes del Señor Jesucristo, no del Señor Jesucristo, pero de Dios en el pueblo israelita. Pero eso lleva al punto que quiero llevar para nosotros. Siempre hay al menos un momento en nuestro pasado. Siendo creyentes, hay al menos un momento en que nosotros podemos mirar hacia atrás. Y si somos honestos, hay muchos momentos. Si somos honestos, hay miles y cientos y miles de momentos en que Dios ha provisto, en que Dios ha sido bueno para con nosotros, en que su misericordia y su gracia han abundado en nuestras vidas. Siempre mirando para atrás, nosotros podemos encontrar alguna misericordia, alguna gracia por la cual dar gracias. Pero quiero hablar de uno en específico, un momento en específico que siempre podemos mirar para atrás, y es Hebreos, su capítulo 12, y empezando en su versículo 1. Tengo muchas lecturas y muchos versículos por leer hoy y me van a perdonar, pero yo creo que a veces la palabra de Dios es más potente y más eficaz para poder tocar nuestros corazones. Entonces creo que es importante que pasemos bastante tiempo en los versículos. Pero Hebreos, su capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviéramos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vemos primeramente arriba, hermano, Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mirando atrás, mirando aquel momento en que el Señor Jesucristo colgaba sobre esa cruz, no por causa propia, sino por causa nuestra. Colgaba sobre la cruz sufriendo el oprobio y los pecados que merecíamos sufrir nosotros. Él sufrió por nosotros. Y cualquiera que puede llamarse un hijo de Dios, cualquiera que puede decir, yo soy un cristiano, yo soy un creyente, yo voy para el cielo porque yo he confiado en mi Salvador. Tenemos un momento en el pasado, todos, en que hemos confiado en el Señor Jesucristo, y siempre podemos mirar a ese momento para hallar consuelo, para hallar esperanza, para hallar paz en estos tiempos de dificultad. Y mucho de este capítulo habla sobre la disciplina. Y tal vez estos tiempos no son de disciplina para nosotros, pero sí son de prueba, sí son de dificultad. Y estamos pasando tiempos difíciles, pero el Señor dice, no desmayen. Recuerden que el Señor Jesucristo sufrió mucho más que nosotros estamos sufriendo ahorita. Y no desmayemos, sino que encontremos paz, que encontremos ánimo en Él, en aquella obra que el Señor Jesucristo hizo sobre la cruz. Y da el ánimo, da la exhortación al final del capítulo, bueno, al final de la lectura, su versículo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, levantad la cabeza, levantad las manos, sigue adelante y seguid, haced sendas derechas para vuestros pies. En estos tiempos difíciles dicen, no desmayes, no te desanimes, mira hacia atrás, mira lo que hizo Jesús, mira lo que Él sufrió para darte esperanza, para darte paz. Levanta la frente, levanta las manos, haced derechos los pies y sigue adelante, puesto la mirada hacia atrás en el Señor. Ahora quiero ver la mirada puesta en el presente o aquí al lado. Entonces, para eso quiero leer el Salmo 23, un salmo corto, y tal vez saben a dónde estoy queriendo llegar con esto, pero el Salmo 23, su versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano y hermana, estamos en tiempos difíciles, tiempos de caos, tiempos de confusión, tiempos de oscuridad. Pero hay una promesa del Señor de que Él estará con nosotros y Él está con nosotros. A veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y lo preguntamos como si el Señor hubiera dejado a nuestro lado en algún momento, pero no es el caso. Siempre ha estado a nuestro lado. A veces en estos tiempos es difícil para nosotros verlo, pero quiero animarlos y tal vez retarlos un poco como me he retado por medio de estas escrituras, hermanos y hermanas. Cuando los tiempos están buenos, cuando los tiempos están fáciles, cuando no hay dificultades en nuestra vida, nuestra mirada empieza a quitarse del Señor y empieza a ponerse a veces en las cosas que tenemos, en nosotros mismos, en las cosas a nuestro alrededor. Nos confiamos tanto en las situaciones buenas que tenemos que empezamos a perder la vista del Señor. ¿Y cuál es el problema? Que cuando vienen los tiempos difíciles, nuestra vista no está en el Señor. Y cuando se empiezan a poner oscuras las cosas, nos empezamos a preocupar, nos empezamos a ocupar de buscar al Señor otra vez, porque hemos quitado la mirada de Él. Y las cosas están difíciles y creo que para muchos hemos vuelto a encontrar el plan del Señor, el propósito del Señor en todo esto. Pero hermanos, quiero animarles que cuando las cosas mejoren, cuando ya hemos pasado ya varios meses de abundancia, varios meses de gozo sin preocupación, no quitemos nuestra mirada de aquel que está constantemente proveyendo estas cosas. Porque otra vez la dificultad, cuando llegue otra vez la prueba, vamos a estar otra vez preocupados y ocupados y asustados, buscando otra vez al Señor para poner otra vez la mirada en Él. Mantengamos siempre nuestra mirada en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Y si nosotros podemos mantener la mirada desde los buenos tiempos, cuando lleguen los malos tiempos, ya tendremos la mirada puesta en Él y tendremos paz, que estos tiempos difíciles son de provecho. Sabemos que todo lo que sucede, el Señor lo utiliza para el bien, para aquellos que aman al Señor. Mateo, su capítulo 14, nos habla sobre una historia que tuvo el Señor con sus discípulos, ¿verdad? En su versículo 22, Mateo 14 y 22. Perdón, estoy en Marcos. Mateo 14, 22, una historia bastante conocida. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué sucede? Los discípulos están en el barco, están afuera en el mar y empieza el viento, empiezan las olas, seguramente ya dando un poco de nervios a ellos. Y si no fuera suficiente, ven a Jesús caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma. Y sus corazones se atribulan y empiezan a dudar y empiezan a tener miedo.
Jesús les da un poco de paz, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. En ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de vientos y de olas, ahí estaba Jesús a su lado. Pedro le responde, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Jesús le dice, ven. Dice, descendió Pedro de la barca, seguramente viendo a Jesús, caminando hacia él. Pero ¿qué pasó? Al ver, dice el verso 30, el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro quitó su mirada del Señor Jesús. Empezó a ver los vientos, empezó a ver las olas, se distrajo, y quitó su mirada del Señor Jesús. Y ahí fue cuando empezó a hundirse. Vemos la importancia, hermanos, de mantener la mirada en el Señor Jesús para poder mantener esa paz, para poder mantener esa guianza que Él nos quiere dar en los tiempos difíciles. Y diciendo, Señor, sálvame, dice que el Señor inmediatamente extendió la mano. En estos tiempos difíciles siempre estamos buscando, ¿verdad?, la mano o las manos extendidas del Señor Jesús. Sea para ayuda en un tiempo difícil. Muchas veces esta es la imagen que queremos ver, y espero que lo puedan ver, pero esta es la imagen que queremos ver del Señor Jesús. Manos extendidas, proveyendo aquel sustento, proveyendo aquella ayuda financiera para pasar estos tiempos de dificultad, sin trabajo, sin comida. Tal vez algunos están pasando más difíciles que otros. Pero esta es la imagen que muchos de nosotros estamos buscando ver, de las manos extendidas del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando buscamos esas manos y no vemos esa provisión inmediata? Cuando vemos nuestras cuentas de banco y están vacías. Cuando vemos nuestros refrigeradores y no hay comida. Y empezamos a dudar. Empezamos a entristecernos y a tener temor. Las manos vacías del Señor. Pero amigo y amiga, las manos del Señor nunca están vacías completamente. Tal vez en ellas, en ese momento, tal vez no esté el sustento que nuestros corazones están buscando. Tal vez creemos saber lo que el Señor quiere darnos, creemos que deberemos tener el sustento. Pero amigo y amiga, cuando las manos del Señor no tienen sustento y cuando están vacías, Él nos está tal vez demostrando otra cosa. Y no sé si lo pueden ver bien ahí. Pero en el momento que en sus manos no hay sustento, lo que podemos ver son las heridas de su mano. Algo que el Señor nos quiere recordar. Tal vez está diciendo, mire, porque hay una promesa en la Biblia, ¿verdad?, que dice que para los que buscan primeramente su reino, todas nuestras necesidades nos serán añadidas o provistas, ¿no? Pero hay veces que el Señor simplemente quiere que recordemos las marcas, los hoyos, las heridas en sus manos. Que recordemos su gracia y su misericordia, no solamente por la provisión material, pero por medio de aquella provisión de esa provisión espiritual. Si en algún momento está costándonos ver la provisión material del Señor Jesucristo, tal vez es porque Él está intentando llevar nuestro enfoque a lo espiritual, a aquellas heridas que el Señor tiene en las manos, aquel sacrificio que Él hizo en la cruz. Tal vez hemos perdido el enfoque, amigo y amiga, hermano y hermana. Tal vez hemos perdido el enfoque de la gran obra que hizo el Señor Jesucristo. Tal vez tenemos que dar gracias por eso en este día nuevo y enfocarnos en el gran sacrificio del Señor Jesucristo antes de que el Señor ponga otra vez nuestras mentes en su provisión material. Una provisión espiritual, mirando el presente. Siempre el Señor está presente con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él está ahí con las manos extendidas para proveer y para ayudarnos y acordarnos del gran sacrificio que Él hizo. Ahora, mirando hacia adelante, hermanos, a segunda de Pedro, su capítulo 3, su versículo 10 al 13. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice,
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Colosenses, su capítulo 3, su versículo 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. La mirada puesta para adelante, hermanos, sabiendo que a pesar de los tiempos difíciles que hay hoy, y a pesar de los tiempos difíciles que vendrán por delante, tenemos la esperanza en el Señor Jesucristo de que vamos a resucitar con Él, de que vamos a ser ascendidos con Él a lugares celestiales, con Él por la eternidad. La esperanza de que nuestra vida está escondida en el Señor Jesucristo y nuestra vida será manifestada con Él en la gloria. No tenemos nada que temer, sabiendo que el futuro está seguro en nuestro Salvador, sabiendo que el futuro está seguro en la promesa de que Él volverá por nosotros y de que Él nos llevará con Él mismo a lugares celestiales por la eternidad. Mirando para atrás, mirando al presente y mirando hacia adelante. Ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Con ese versículo quiero pasar al segundo punto, y estos próximos dos puntos van a pasar un poco más rápidos, pero dice: la mirada puesta en el inmutable Señor Jesucristo, en el inmutable Señor Jesucristo. Pensando en la inmutabilidad del Señor, el hecho de que Él no cambia. Él ha sido el mismo desde ayer, es el mismo hoy y será el mismo por todos los siglos. Tenemos un Señor que es siempre confiable, un Señor en quien siempre podemos confiar que Él está cuidando de nosotros y que cuidará de nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros. Un Señor que es siempre fiel, que mantiene sus promesas. Podemos confiar en sus palabras, que Él no miente. Un Señor que es siempre misericordioso. Un Señor que siempre, a pesar de nuestras culpas, a pesar de nuestro pecado, Él quiere lo mejor para nosotros y Él nos ha perdonado por medio del Señor Jesucristo, y nunca vamos a perder ese perdón que nos ha dado. Un Señor siempre amoroso, siempre buscando lo mejor para nosotros. Un Señor siempre sabio, que en los tiempos donde tal vez no entendemos o que necesitamos sabiduría, como dice Santiago, Él está dispuesto a dar esa sabiduría si se la pedimos. Un Señor siempre sabio. Un Señor siempre presente. Siempre está a nuestro lado. En el valle de la sombra de muerte, siempre está Él con nosotros. Siempre está a nuestro lado. Solo tenemos que mantener la mirada puesta en Él. Un Señor siempre justo. Un Señor que, a pesar de todo lo que sucede, Él se mantiene justo. Y claro, nos va a disciplinar. Pero también vemos su justicia hecha por medio del Señor Jesucristo. Su justicia manifestada en el Señor Jesucristo. Un Señor siempre santo. Podemos confiar que nuestro Señor nunca pecará, porque Él no puede pecar. Él es santo, apartado del pecado. Y podemos confiar que Él siempre lo será. Nunca perderá esa posición de Dios santo. Un Señor siempre mirando y siempre escuchando, siempre atento
a nosotros. Un Dios que no duerme, un Salvador que no duerme, sino que llega en mi próximo punto, un Señor que siempre está intercediendo por nosotros. Un Dios siempre existente, que nunca dependió de otra cosa, nunca dependió de nadie más o de nada más. Un Dios que siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. Y podemos saber que Él siempre estará ahí. Y un Dios que es siempre Dios. Un Dios que nunca deja de ser Dios. Aun cuando viene a este mundo y toma un cuerpo de carne, el Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Siempre Dios y siempre lo será. Siempre será el Todopoderoso, el todo omnisciente, el todo presente. Un Dios siempre siendo Dios. La inmutabilidad del Señor. Quiero continuar eso con Hebreos, su capítulo 6. Hebreos, su capítulo 6, su versículo 13 al 20, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra más hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos la inmutabilidad del Señor en su palabra. El hecho de que su palabra no cambia. Y vemos algo increíble aquí, porque es tan cierto hasta hoy. Cuando una persona quiere asegurar a alguien de que su palabra es cierta, él empieza a jurar. Dice: lo juro por Dios, lo juro por mi madre. Y la Biblia nos dice que no debemos hacer eso, ¿verdad? Pero vemos que los seres humanos hacen eso. Empiezan a jurar para demostrar que están diciendo la verdad, que ellos van a cumplir con su promesa. Y por decirlo así, para que los hombres entiendan que Dios está dando una promesa fiel, una promesa que no puede ser quebrantada, empieza a acudir de una manera que los hombres entienden, y él jura. Pero dice que Dios no tiene cómo jurar por algo más grande que ellos mismos. Entonces Dios jura por sí mismo. Y dice algo increíble: para que por dos cosas inmutables, su juramento y el hecho de que Dios no puede mentir. Entonces nos da dos cosas inmutables para confiar en esta gran obra del Señor Jesucristo. El hecho de que Él ha jurado por sí mismo, poniendo a Jesús como sumo sacerdote, siempre según la orden de Melquisedec, y el hecho de que es imposible para Dios que Él mienta. Dios no puede mentir. Su palabra es inmutable. Usa el cuadro de un ancla puesto dentro del velo. ¿Cuál es el propósito de un ancla? Para un barco, un ancla mantiene al barco quieto, mantiene el barco en un lugar que no se puede mover de un lado para el otro con las olas. Tenemos un Salvador que es un ancla por dentro, más allá, dentro del velo. Un Salvador que no se moverá. Una promesa que no se moverá, que no será movida de un lugar para otro, porque Dios no puede mentir. Y Él ha jurado que su promesa se mantendrá fiel. Y eso me lleva al tercer punto: las promesas del Señor. Y quiero compartir con ustedes algunas de mis promesas favoritas y algunas de las promesas que nos han consolado a Mabel y a mí en estos tiempos
de dificultad. Juan 3:36 dice esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siempre podemos tener la confianza de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, de que tenemos vida en abundancia, que estamos retirados de aquella condenación, pero estamos confiados en la obra terminada de Jesús por medio de la fe que hemos puesto en Él, mirando hacia atrás a esa obra tan grande en la cruz. Juan 14, 1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La mirada puesta en el futuro, mirada puesta adelante, sabiendo que el Señor nos ha prometido que Él mismo volverá a llevarnos con Él a la morada eterna con el Padre. Qué pensamiento tan increíble, que aquel mismo Señor Jesucristo volverá por nosotros para llevarnos a la eternidad con Él. Una promesa grandiosa que ciertamente da consuelo en tiempos de incertidumbre. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una promesa de que nunca nos va a faltar nuestras necesidades, mientras estemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Mientras nuestro corazón esté correctamente alineado con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios, nosotros no buscamos nuestras propias deseos, sino buscando el deseo de Dios y su reino en este mundo. Dice, todas nuestras necesidades os serán añadidas. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a pesar de lo difícil que parecen las cosas, a pesar de las tribulaciones que están pasando, todo, Dios tiene su propósito para todo, y todo resulta en el bien para los que conforme a su propósito son llamados. Muchas personas han perdido familiares, muchas personas han tenido familiares y amigos enfermos en estos tiempos difíciles. Hemos estado adoloridos este último mes con una situación que sucedió en la familia de Mabel. Su tío cayó enfermo con el COVID-19. Y llegó al punto que ya no respondía, ya no estaba consciente y ya no había manera de hablar o saber si él estaba escuchando bien lo que estábamos diciendo. Y llegó al punto que sus riñones y sus pulmones dejaron de funcionar. Y finalmente falleció el tío, don Raúl se llamaba. En un tiempo donde había tristeza porque la mayoría de nosotros nunca habíamos escuchado de algún momento en que él había confiado en el Señor. Creíamos que todo estaba perdido para él. Ya él había pasado a la eternidad, no había nada que se podía hacer. Pero por medio de una llamada con la abuela de Mabel, la mamá de Raúl, nos dio la información de que antes de que él había perdido conciencia, cuando estaba apenas enfermándose, él se empezó a preocupar por su alma y llamó a su mamá diciendo que él quería conocer al Señor, que él quería ser salvo. Dice la abuela de Mabel que ella lo puso en contacto con un pastor para que él hablara con él sobre el Señor Jesucristo. Y según nos han contado, Raúl confió en el Señor Jesucristo como su Salvador ese día. Mira, es una cosa terrible la enfermedad y es una cosa terrible la muerte. Pero ciertamente en Eclesiastés, Salomón escribe que es mejor para el hombre estar en casa de luto que estar en casa de banquete.
porque sabemos que ese es el fin de todo hombre y sus corazones estarán puestos en ello. Raúl, en sus últimos tiempos de conciencia, él reconoció que su alma era lo más importante y tenemos la esperanza de que él haya confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador antes de fallecer. Y a pesar de la dificultad de la situación, de la tristeza que trajo todo esto, si era necesario que él tuviera que enfermarse de esta manera para finalmente poner sus ojos en Cristo, yo sé que hay muchos ahí que están agradecidos por eso. No agradecidos de que haya muerto o se haya enfermado, sino agradecidos de que eso haya llevado al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y había muchos orando por él. Y damos gracias a Dios al menos por la esperanza que tenemos de que Raúl haya confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador antes de fallecer. Oren por aquellos que están enfermos. Oren por aquellos que están sufriendo en estos tiempos, especialmente los que no han confiado en Cristo como su Salvador. La última promesa que quiero mencionar aquí, hay muchas más obviamente, pero la que tengo aquí anotada en Mateo 28 y 20, la que leímos justo al comienzo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos confiar de que el Señor nunca nos ha dejado y de que nunca nos dejará, no importa qué tan difícil se pongan las cosas en este mundo. Podemos confiar que Él está con nosotros. Así que, con eso dicho, espero que con estas meditaciones y con la palabra que hemos visto aquí en las Escrituras, podamos mantener nuestra mirada fija en el inmutable Señor Jesucristo, confiando en sus promesas fieles, mirando para atrás hacia la cruz o cualquier otra obra en que el Señor ha sido misericordioso o de gracia para nosotros, mirando al presente a sus manos extendidas para ayudarnos en todo momento, Él ahí a nuestro lado, mirando adelante sabiendo que tenemos la esperanza de que estaremos con Él por la eternidad, sabiendo que nuestro Dios y nuestro Salvador no cambian, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vimos todas esas características de su persona y seguramente hay más, pero nuestro Señor no cambiará. Y teniendo también en mente las promesas fieles que el Señor nos ha prometido por medio de sus palabras y por medio de ellas poder tener consuelo, ánimo y fuerzas para combatir en estos tiempos difíciles. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por esas grandes características y promesas que tú nos das por medio de Él. Padre, ayuda a cada hermano aquí presente, cada hermano que vea esto en el futuro, Padre, para que podamos tener consuelo, podamos tener fuerzas y podamos tener paz en estos difíciles tiempos y cualquier tiempo por delante, sabiendo que tú quieres lo mejor para nosotros y que tú nunca has dejado a nuestro lado. Y Padre, sabiendo que siempre tenemos la esperanza por medio del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra que es tan clara y que está tan llena de promesas, Padre, porque por medio de esas promesas podemos tener paz en ti y tener esperanza en ti. Padre, ayúdanos a nosotros, a todos nosotros en meditar en esto, a apreciar más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, si hay alguno que oye este mensaje y no tiene esta paz en el Señor, que pueda poner su mirada en Cristo y confiar en Él como su único y suficiente Salvador. Padre, te pedimos tu bendición durante el resto del día. Ayúdanos a meditar más en Cristo y apreciarlo más durante esta semana y lo que viene por delante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar presentes, hermanos y hermanas, y les recordamos también de la predicación del Evangelio hoy a las 6:30 de la tarde. Recuerden de invitar a sus amigos, invitar a su familia para que vengan a escuchar. Espero que la palabra haya sido de bendición a ustedes tanto como ha sido para mí y para nosotros acá. Entonces, que pasen un muy buen día y que el Señor los bendiga y que puedan meditar más y apreciar más al Señor Jesucristo en todo esto. Que el Señor los bendiga hoy. Muchas gracias.